nombre es Oscar Andrade y el día de hoy veremos un video acerca de cómo asegurar un servidor web. Estaremos utilizando Linux Ubuntu Server versión 20.10, Apache e instalaremos WordPress. Las versiones LTS son las que tienen soporte a largo plazo. Un tema que es bastante interesante con Ubuntu es que por defecto utiliza un usuario que no es el usuario de root. Sí eleva privilegios, pero no es un usuario root. Eleva más el nivel de seguridad. Para este laboratorio creé un usuario con mi nombre, Oscar Andrade, e ingresaremos. Una de las primeras prácticas que es recomendable realizar a la hora de asegurar un servidor es actualizar a las últimas versiones. Esto se realiza así. Este servidor pues tiene configurado únicamente SSH, que es lo que deberíamos de empezar a asegurar. SSH se utiliza para poder acceder por medio de una terminal remota. Entraremos a modificar la configuración del servidor de SSH. Una buena práctica es cambiar el puerto que viene por defecto, así está menos expuesto a que algún atacante utilice un puerto estándar. Por defecto, SSH utiliza el puerto 22. Otro tema que es muy interesante con esta instalación es que por defecto viene desactivado el acceso de root. Y lo vamos a terminar de asegurar colocándolo como un no. Vamos a reiniciar. También merece la pena revisar es la cantidad de veces que debe permitir SSH que se trate de ingresar. Vamos a modificar también ese tema antes de continuar. Como se podrá notar, por defecto no viene activado. Vamos a activar esa opción a 5 intentos. Por defecto, el firewall se encuentra desactivado y deberíamos de habilitar la opción 22. Por temas de finalizar la configuración, activaré el firewall después. Procederemos a instalar Apache. Hemos finalizado la instalación por defecto de H2 y vamos a empezar a asegurar el servidor. Idealmente debemos de utilizar protocolos seguros y manejar certificados de seguridad. Para efectos de la construcción utilizaremos un sitio con un FQDN local simulando una conexión externa. El nombre del servidor se llamará pci.oracle.com y está activado en las características por defecto. No tenemos nodos virtuales. Para activarlo colocamos reiniciamos Apache. Al ingresar a un navegador utilizando Firefox por ejemplo e ingresar al sitio, podemos ver que este funciona con HTTP. Podría funcionar también con HTTPS utilizando un certificado de seguridad. Ahora redireccionaremos todos los sistemas
hacia este puerto, el 443, que fue el que habilitamos hace un momento. Regresamos aquí, la configuración de los sitios habilitados por defecto, y en este caso al default. Después de haber redireccionado el HTTP al HTTPS, haremos una prueba. Como podemos notar, tenemos un redireccionamiento permanente hacia. Ahora ocultaremos información que no es importante que sea pública y luego aplicaremos algunas técnicas de DOS que muestre el producto aquí. Reduciremos los tiempos de espera de los headers. El request timeout. Activaremos strict headers. Voy a utilizar Kali Linux para hacer una prueba con Nikto para validar cómo está funcionando el puerto 80 y que, así como hicimos en la prueba del CUR, redireccione o vea que se está redireccionando al 443. Y después realizaré una prueba del 443 para validar cómo se encuentran los headers. Cuando se hace la prueba, de hecho se puede identificar cuáles son las características del certificado de seguridad. Como se puede ver en la imagen, pues ya aparecen headers correspondientes, y aparecen desactivados los que no vamos a utilizar. Aparece los request timeout, y con esto terminamos de asegurar el servidor Ubuntu y su respectivo Apache. Descargaremos el instalador. Después de haber descargado el contenido de WordPress y desempacado, vamos a moverlo a la carpeta por defecto del web server. Voy a mover el contenido de WordPress a la raíz. Después de haber movido el contenido, verificamos que esté en su lugar. Listo. Verificaremos los permisos y lo asignaremos a el usuario que tiene la capacidad para gestionar Apache. Perfecto. Ahora procederemos a instalar MySQL.
Después de haber descargado los componentes de MySQL, saldré del modo privilegiado e iniciaré con la instalación de MySQL Server Seguro. Pide una contraseña para el usuario de root, colocaré una. Vamos a remover datos anónimos. Vamos a desactivar el acceso de root con MySQL. Vamos a remover datos de prueba. Y vamos a recargar el modo de tablas privilegiadas. Como parte de los componentes de WordPress, utiliza PHP y algunas librerías de Apache para PHP y PHP para MySQL, lo cual instalaremos en este momento. Ahora continuaremos con crear la base de datos para que pueda operar WordPress. La base de datos se llamará PSI. Validaré el usuario recién creado con la base de datos para WordPress. Ahora con WordPress copiaremos un archivo de configuración o moveremos un archivo de configuración y a partir de ahí iniciaremos la modificación. Me cambiaré nuevamente a modo privilegiado. E iniciaré a modificar el archivo de configuración. Vamos a colocar el nombre de la base de datos. Para finalizar esta sección, verificaré que automáticamente arranque Apache y MariaDB o MySQL cuando arranque Ubuntu. Y con esto finalizamos esta sección. Vamos a hacerlo en español. Hemos finalizado la instalación de WordPress. Procederé a ejecutar buenas prácticas para asegurar más el servidor. Iniciando por cambiar el usuario. Voy a crear un usuario nuevo bajo mi nombre, pues obviamente ese nombre va a ser menos común que administrador y me voy a asignar el nivel de administrador. Ahora sí procedo a eliminar el usuario de administrador. Primero voy a salir y voy a probar que funcione. Validaré el usuario que funcione. Y efectivamente estamos operando bien con el usuario. Pues el segundo paso será eliminar el usuario administrador. Ya lo hemos eliminado y ahora continuamos. Uno de los temas que es importante es revisar qué versión de WordPress es la que estamos utilizando. Y eso lo chequeamos acá en el escritorio. Actualizaciones. Y vamos a comprobar de nuevo. Tenemos la última versión de WordPress. La sección de plugins también vamos a verificar. De hecho no tenemos ninguno activado en este momento. Si tuviéramos alguno, por ejemplo, activemos Hello Dolly.
y vamos a activar las actualizaciones automáticas. Luego vemos en la parte de ajustes y veamos que nuestra dirección del sitio que corresponda a lo que hemos asegurado. Aquí podemos colocar a qué región pertenecemos. Listo. Si podemos notar, se verá que estamos utilizando HTTPS desde la configuración de WordPress. Hemos avanzado con asegurar nuestro WordPress, pero merece la pena agregar más seguridad. Hay un sitio muy interesante que nos ofrece este plugin sin costo, que nos va a poder permitir manejar ciertos temas desde el intento de acceso. Pues ya descargué este plugin y vamos a instalarlo. El plugin lo tengo en el escritorio en el ordenador. Se llama WP Server y es la versión 8.8.5. Vamos a instalar. Podemos notar que tenemos una sección acá. Aquí podemos ver actividad. Bueno, aquí hay un par de cositas interesantes. Dice que no tenemos activado curl en el PHP y que esa se requiere. Vamos a activarla. Ingresaré al servidor con el usuario. De hecho, pueden notar que el usuario que voy a utilizar va a ser el mismo, por eso no lo voy a ingresar. El puerto 4422. Vamos a ingresar. También podríamos generar una llave pública y una llave privada dentro del servidor y eliminar la necesidad de ingresar con un usuario y una contraseña por medio de SSH. No lo vamos a hacer en este ejercicio, pero también eleva el nivel de seguridad. Acá estamos terminando de instalar curl y ahora mb string. Y luego reiniciamos Apache. Listo. Ingresamos nuevamente a PHP. A WordPress. Listo. Impresionante, dice. Acá tenemos temas de actividad, sesiones, bloqueos, ajustes personales o principales, listas de acceso, refuerzo. Veamos qué podemos asegurar con Cyber Security. Bueno, entramos acá tenemos el escritorio. Interesante, la actividad maliciosa mitigada, comentarios de spam denegados, envíos de formularios, direcciones IP maliciosas, bloqueos ocurridos. Tenemos temas de actividad, sesiones. Pues se puede notar de que mi sesión es la que está conectada. Bloqueos, ajustes principales. Aquí en ajustes principales vamos a hacer una revisión. Por ejemplo, acá tenemos el tema de límite de intentos. Vamos a colocarle a 3 y vamos a permitirlos en 60 minutos. Tenemos también bloquear direcciones IP, 60 minutos, está bastante bien. Podemos tener una lista blanca para poder tener temas de acceso. Podemos desactivar mensajes de error, personalizar la página de acceso. Hay más normas de seguridad, ajustes específicos del sitio. Si estuviéramos utilizando un proxy inverso, hay temas bien interesantes. Platicábamos de listas de acceso. Por ejemplo, podríamos dar acceso únicamente a los sitios, a las direcciones IP que nosotros correspondiéramos o que quisiéramos. Aquí todavía una parte de refuerzo. Evitar descubrimiento de usuarios, por ejemplo. Evitar contranombres de usuarios. Eso también lo vamos a activar. Podemos desactivar el API REST, por ejemplo, si no lo vamos a utilizar.
Como buena práctica, si no se utiliza, cerrarlo. Otro plugin que es interesante es el que nos permite generar autenticación de 2 factores. Vamos a utilizarlo y lo vamos a instalar de la misma forma que instalamos el de Cyber Security. Vamos a utilizar uno que se llama Duo WordPress. Lo instalamos. Habría que generar una llave de integración y escoger contra qué vamos a utilizar el factor de autenticación doble y listo. No lo vamos a cubrir en el ejercicio, pero es una buena idea. Otra buena práctica es desactivar el XML RPC, que los ataques por ese método han incrementado de una forma exponencial en los últimos años. Y vamos a agregar esta configuración. Como podemos notar, WordPress utiliza un archivo en donde se encuentra la configuración de la base de datos. Me cambiaré para que lo vean. Este archivo se llama wp-config.php. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mover este archivo para el home directory de mi usuario y voy a redireccionar para que lo busque en ese sitio, y así no colocamos el wp-config expuesto. Bueno, claramente no está expuesto. Otro tema es que vamos a cambiar este archivo para que solo sea de lectura. Listo. Coloqué wp-config. Aquí se puede ver quién es el que lo accesará. Están los datos, donde está la base de datos, etc. Ya después de que moví, vamos a probar que aún funcione todo. Todo funciona perfectamente. Cambiaré también el usuario que es dueño de el wp-config en el home directory. Listo. Este es un archivo que no nos sirve de nada. Este es otro que no nos sirve de nada. Por cierto, mi empleador, el dueño de la compañía Orade, me dio permiso de utilizar esto para poder realizar estas pruebas. Excelente. Vamos a agregar dos security headers y después lo vamos a analizar. Aquí podemos ver los encabezados, cuáles son los que estamos utilizando ahora, que fueron los que configuramos en la sección anterior. Igual acá puedo exportar un archivo tipo JAR en donde puedo obtener más detalles acerca de cómo está configurado el web server. Continuando con el aseguramiento a nivel de usuario, administrador de WordPress, podríamos agregar también algún plugin de seguridad para, por ejemplo, tipo reCAPTCHA. Por aquí aparecen diferentes versiones, algunos que son de pago, otros que son gratuitos. Podríamos utilizar este para la parte de contactos. Aquí pues utilizar el que está mejor calificado y que tiene más usuarios. En este caso es el del 76, lo vamos a instalar. Y activar el plugin. Veamos qué plugins tenemos instalados. Pues acá está. Y a todos les podemos dejar activada las actualizaciones automáticas, así como el core de
WordPress. Otro plugin que merece la pena explorar y es muy afamado es WordPress Security Log Plugin. Este básicamente lo que permitirá es generar una auditoría de logs de qué es lo que ha estado sucediendo con WordPress. Merece la pena. Lo interesante es de que estos son plugins que se pueden utilizar a nivel de usuario administrador. Vean qué bonito este WordPress Activity Log. Voy a colocar y que tengamos hasta los usuarios. Obviamente eso nos va a generar bastante más espacio ahora. Listo. Y si se dieron cuenta, es un plugin bastante sencillo de configurar. Veamos cómo está la salud del sitio. Aquí hay algunas cosas interesantes. GD no está instalado, dice. Vamos a instalarlo. Muy interesante el seguir haciendo el hardening. Listo. Ya no tenemos errores críticos. Hay algunos con temas de seguridad. Vean qué bonito. Gestionar los plugins. Y aquí activar las actualizaciones automáticas. Activar las actualizaciones automáticas. Vamos a regresar nuevamente a herramientas, salud del sitio y vamos a realizar las pruebas. La salud del sitio está ahí. En estos, si no se van a utilizar, no se activan. Esa es la regla. Bueno, interesante. Veamos cómo está el escritorio. Aquí vamos viendo cómo va el avance. Aquí está el estado de salud del sitio. Aquí está la vista rápida de ser. El Activity Log, por ejemplo, como dice que trabajó mucho, como este usuario, pues aquí hay una alerta, ¿no? Interesante. Y por último, no olvidemos de siempre sacar backups de nuestros sitios. Bueno, con esto terminamos la parte de hardening. Es importante notar que tengo HTTP y empezaré. Para empezar, veamos que lo primero que busca es el sitio con HTTP, ¿verdad? Se recuerdan que configuramos en donde hicimos un redireccionamiento permanente de HTTP hacia HTTPS. Lo podemos ver aquí en el Spider, que todas las conexiones que trata de realizar con HTTP pues simplemente son denegadas. Tenemos unas alertas. A ver, aquí hay nada extraordinario. Estas alertas son de riesgo bajo. Y con esto completamos nuestra sección. Aquí podemos ver qué tipo de headers estamos utilizando, como los vimos con Safari, ¿verdad? Tipo de codificación, si estamos utilizando cookies, atributos, forma de manejar el caché. Y listo. Espero que les haya gustado. Gracias.